Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmos capítulo 110. Jehová da dominio al rey. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento te alabamos por tu gran amor y te pedimos muy encarecidamente que vengas en auxilio de nuestra débil fe y que con tu espíritu como maestro podamos aprender lecciones importantes de este salmo. Gracias por escucharnos y concedernos esta bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 110 fue escrito por David. Cristo mismo hace referencia de este salmo, lo identifica como el salmo del dulce pastor de Belén y les planteó a los estudiosos de la ley una inquietud que no pudieron resolver. Eso lo estudiaremos más adelante. Este salmo es uno de los más majestuosos de la literatura hebrea. Se lo llama la perla de los salmos mesiánicos. Allí se presenta a Dios no solo como rey de este mundo, sino también por un juramento especial como sacerdote eterno, sacerdote para siempre. El comienzo de este salmo plantea uno de los temas más importantes acerca de la eternidad de Cristo como Dios. Leamos el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En hebreo, cuando dice Jehová, utiliza el término Yahvé. Yahvé dijo a Adonai. Hay varios elementos que debemos considerar en este versículo sin ser exhaustivos, por supuesto, del tema. En primer lugar, según la afirmación de Cristo, esta conversación la sostuvieron Yahvé y Adonai, es decir, el Padre y el Hijo. Cristo ocupa el lugar de máximo honor en todo el universo, porque está a la diestra de su Padre. Leamos juntos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Dice, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo pues entonces puede ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. El mismo Cristo plantea este gran interrogante. Los fariseos eran expertos en genealogías para determinar si la procedencia del que decía ser el Cristo era del linaje profetizado en el Antiguo Testamento. Cristo cumplió esas especificaciones, pero ellos no le aceptaron. Pero hay algo que los fariseos olvidaban, y era que el Mesías trasciende a David, es anterior a David. El Mesías venía del cielo, de parte del trono de la divinidad, para salvar al ser humano. El segundo aspecto a considerar es que dice se sienta a la diestra del Padre, símbolo de un cogobierno. Comparten la misma autoridad. Cristo ocupa el mismo honor en todo el universo, a la diestra de su Padre. El apóstol Pablo nos remonta a este momento de la ascensión de Cristo y su coronación en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice así, esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La más alta dignidad del universo es el lugar que ocupa Cristo. Su obra de redención en favor del hombre, lo que hizo fue exaltarlo por encima de todo. Esta gloria la tenía aún antes de la fundación del mundo. Leamos Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5, cuando Jesús orando dijo: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Así que se refiere al momento no solo de su glorificación, después de ascender al cielo, según lo describe el Salmo capítulo 110, versículo 1, sino que este no era un lugar nuevo para Jesús, ya que desde la eternidad siempre estuvo al lado de su Padre, o al lado del Dios Padre. Un tercer aspecto de este versículo del Salmo 110 nos traslada al fin del tiempo, cuando dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es la descripción de la derrota final de los enemigos de Dios. Esta era una costumbre, que cuando alguien era el vencedor, ponía sus pies sobre el cuello de los reyes derrotados, y esto pues significaba que habían sido humillados. Vayamos al libro de Josué, capítulo 10, versículo 24, donde encontramos algo interesante. Dice: cuando lo llevaron ante Josué, llamó Josué a todos los hombres de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Era un triunfo total sobre estas naciones, una derrota contundente de los enemigos del pueblo de Dios. Al final de la historia del pecado, todos los enemigos de Dios también serán derrotados y destruidos, y todos los impíos se postrarán y reconocerán que Dios es justo y verdadero, y clamarán por destrucción ante la imposibilidad de vivir ante la presencia de un Dios santo. Es decir, desde la eternidad y por la eternidad, Cristo es Rey. Sigamos estudiando el Salmo 102, ahora el versículo 2. Sigue describiendo su autoridad como Rey. Leamos: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. La vara es símbolo constante de autoridad y poder. Sión es símbolo de la sede del gobierno divino. Desde allí gobierna y ordena a sus ángeles que con alegría ejecutan la voluntad del Eterno. Y se da la orden de dominar. Eso quiere decir que su entronización ocurre cuando todavía los enemigos de Dios y de su pueblo parecen tener autoridad. Cuando ellos desconocen la autoridad divina, Él es el Rey que permanecerá, mientras que otros serán derrotados. El reconocimiento fiel de sus hijos se hace realidad en el versículo 3. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En el momento de su coronación, antes de la batalla final, Él pasa revista, y el Señor no tiene un ejército obligado a defender su bandera, sino que los que se unen a Él lo hacen voluntariamente. Se identifican con el Señor porque le aman de corazón. El pueblo voluntariamente se pondrá de parte de su caudillo, y habla de la hermosura de la santidad. Nos recuerda que el pueblo de Dios es un reino de personas apartadas de lo común para un servicio sagrado. Y se resalta que este tipo de voluntarios se mantienen jóvenes, con fuerzas, como el rocío de la mañana, para enfrentar las terribles pruebas que vendrán, pero de las que saldrán vencedores. Y entonces nos encontramos que Cristo no solo es Rey, sino que también es sacerdote. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá.
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Varios puntos tenemos que resaltar de este versículo. Lo primero es que Dios es un Dios que no se arrepiente. Dios, que entiende el fin desde el principio, no cambia de propósito. Aunque el fracaso del hombre pueda demandar una interrupción momentánea en el plan de Dios, a la larga, todas las cosas se harán de acuerdo con el propósito original que Dios tiene. Es interesante que aparece un juramento de parte de Dios. Suena como raro, ¿verdad? Pero Dios es el único que puede realmente empeñar su palabra porque la cumplirá. Hebreos capítulo 6, el verso 13 dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Por encima de Dios no hay nadie, y porque Él no se arrepiente como los hombres, Él no cambia como los hombres, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su juramento por sí mismo es la garantía que se cumplirá esa promesa. Y entonces ese juramento determinó que Jesús fuera sacerdote, según el orden de Melquisedec. Debemos recordar que en el servicio del santuario se determinó que la tribu de Leví era dedicada al servicio del templo y los descendientes de Aarón, los sacerdotes. Así que el sacerdocio era por descendencia. Los sacerdotes eran los únicos que podían oficiar los sacrificios en el santuario terrenal y era a través del ministerio sacerdotal como las personas corrientes podían acercarse a Dios. Pero una vez Cristo muere en la cruz, los oficios del santuario ya no eran necesarios, pero era que el santuario terrenal era una réplica en miniatura del santuario celestial. El sacerdocio terrenal ya no era necesario. Entonces Cristo es constituido sacerdote, no por ascendencia familiar, sino según el orden de Melquisedec. Este era un rey sacerdote de Salem, reconocido por Abraham. No era sacerdote por descendencia humana, sino por orden divina. Vayamos al libro de Hebreos y estudiemos esa analogía. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él, asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y final de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cristo es ahora sacerdote de un mejor santuario, por voluntad de Dios. Ya no necesitamos la mediación de sacerdotes humanos. Ahora podemos directamente hablar con Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo como sacerdote nos da entrada al santuario celestial y ahora ya podemos entrar en audiencia directa con el Eterno. Él ahora es el sacerdote y rey para siempre. Elena de White hace el siguiente comentario: Cristo no se glorificó a sí mismo al ser hecho sumo sacerdote. Dios lo designó para el sacerdocio. Debía ser un ejemplo para toda la familia humana. Él se calificó para ser no solo el representante de la raza humana, sino su abogado, de modo que cada alma, si así lo desea, pudiera decir: tengo un amigo en el tribunal, es un sumo sacerdote que puede conmoverse con el sentimiento de nuestras flaquezas. Manuscrito 101 del año 1897.
Este mensaje, más que un estudio interesante de la Biblia, es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Podemos acercarnos confiados al trono de la gracia para encontrar perdón y salvación. En los versículos finales del Salmo 110 se describe el triunfo final de este sacerdote rey sobre la maldad y los malos de este mundo. En los versículos 5 al 7 de este salmo leemos: El Señor está a su diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Los potentados terrenales no tendrán éxito al oponerse a la obra del Señor, quien hará que triunfe su causa. Este rey vencedor avanza como las tropas del desierto, conquista y bebe del agua fresca de los arroyos para tomar ánimo. Esta figura puede sugerir un descanso reparador en medio de una tarea difícil. Tanto las fatigadas tropas como sus caudillos se alegraban de poder beber de un arroyo en el camino. Y entonces dice: levantará su cabeza, señal de que se ha desvanecido toda huella de cansancio y que el caudillo está listo para avanzar con renovado vigor a fin de cumplir la tarea próxima para enfrentar el siguiente desafío. Jesús es Rey, sacerdote y general de las huestes del cielo. El triunfo es total. Apreciados amigos y hermanos, cuando hablamos del reino de los cielos, ¿qué llega a tu mente? ¿Cómo crees que es la corte celestial? La verdad que esta figura escapa a nuestra imaginación. Es mucho más de lo que generalmente nosotros podemos imaginarnos. Solo podemos entender la dinámica del cielo y de la divinidad por lo que el Señor nos ha revelado de sí mismo en su palabra. Lo cierto es que el cielo eterno se ha volcado para salvar a los seres humanos y esto debe llenar nuestro corazón de esperanza. Tenemos delante de nosotros a un Salvador que conoce las luchas de los seres humanos y está listo para socorrer a quienes claman por ayuda. Este gran sumo sacerdote, que a la vez es rey, quiere perdonarte, salvarte y otorgar la victoria en tu vida. Ven a Jesús y deja que su amor y poder te guíe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.